Estamos sufriendo, estamos lejos, pero estamos sufriendo mucho que esa gente no entrega. Pero la situación normal, yo lo veo que está muy bien para la oposición porque ganaron aparatosamente, pero esta gente son unos diablos. Bueno, que sigan luchando hasta que se aclara la cosa, hasta que ellos lleguen a mandar, porque se ganó con bastante diferencia en Venezuela. Bien, contento y esperanzador. Busco la libertad para Venezuela. Ser un nuevo hombre busca la verdad. Nosotros en esta oportunidad conseguimos la verdad. La verdad es que votaron mayoritariamente por Edmundo González Urrutia, votaron 7 millones de venezolanos. Por el gobierno votaron, por Nicolás Maduro votaron 3 millones de venezolanos. La verdad es esa, y el ejército venezolano está desconociendo la verdad. Es triste que un componente militar no diga la verdad, esconda la verdad. Y los que dirigen hoy día al ejército venezolano son cómplices desconociendo la verdad electoral. Y ellos están violando la soberanía popular, porque ellos son garantes de la soberanía popular y la soberanía territorial. Y están desconociendo hoy día la soberanía popular. Eso es muy grave para la historia de Venezuela, un manchón feo para la historia de Venezuela. Es la primera vez, no recuerdo haber visto, ha habido siempre pequeñas cosas, fallas aquí, fallas allá, pero de esta magnitud, en que desconocen en forma exagerada, en forma violenta, arrebatan el triunfo de un hombre que hizo todo lo posible por ganar y ganó, y que el ejército, la operación militar, desconozca la verdad de lo que pasó. Ganó el pueblo y el ejército está desconociendo la verdad. La verdad, por eso luchamos por la verdad, por la verdad, por la verdad. Para adelante, hasta el final.